Buenos días, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a realizar el componente práctico virtual del curso de Física General. Este componente práctico virtual tiene un porcentaje del 33%. Listo, entonces vamos a empezar. Me gustaría que a medida que yo vaya explicando, ustedes vayan también realizando la experimentación. Este componente práctico se divide en 4 partes, las cuales son las siguientes. En principio, un pretest, ¿sí? Que esa información del pretest se los envié el miércoles para que fueran adelantando como tal esa parte del formulario, de conocimientos previos. Después sigue el laboratorio remoto por grupos. Continuamos después con el péndulo de Walter Fenn y seguimos con el post-test. Bien, el pretest, bueno, este fue el link que les envié el día miércoles para que ustedes llenaran un cuestionario. Ese cuestionario es de conocimientos previos. Bien, son preguntas de selección múltiple, el cual ustedes deben de llenar. Este componente práctico para calificarlo se divide como tal en el pretest y el posttest. Con esto que se va a tener en cuenta para darles la nota como tal final de lo que es el componente práctico virtual. No se entrega informe, solamente se llenan los 2 cuestionarios y eso les va a dar la nota como tal de la práctica virtual. Bien, entonces vamos a ver un poco, ¿sí? Yo lo realicé y saqué el 92%. Ah, ya usted lo realizó, pero el del pretest. El pretest, sí, señor. Ok, listo. Ahora, yo en el que les voy a enviar ahora, debo enviárselos después que realice las respectivas explicaciones de, en principio, la temática y también de los simuladores. Entonces, ustedes van a tener que tomarle captura a algunas cosas del simulador y yo les voy a indicar en el momento adecuado, les voy a indicar a qué le deben de tomar captura, porque eso son preguntas como tal del cuestionario del post-test. ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar con el concepto de incertidumbre, ¿sí? Vamos a empezar con el concepto de incertidumbre. Bien, en principio toda medición lleva asociado consigo un intervalo de incertidumbre. Por lo tanto, el resultado obtenido de una medición se debe de reportar de la siguiente forma. La medida más o menos la incertidumbre, ¿sí? Hay aparatos que son más precisos que otros, por ende hay unos que nos miden, por ejemplo, décimas, por ejemplo, si nos están midiendo longitud, podemos tener el caso de que nos midan décimas de centímetro o centésimas de centímetros, ¿sí? Entonces, la manera correcta, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo 9.8 más o menos 0.1 centímetros. Esto está bien reportado. Por ejemplo, pero si tenemos aquí 9.82 más o menos 0.1 centímetros, miren que aquí hay 2 cifras decimales y aquí solamente hay 1. Entonces, este dato está mal reportado. Entonces, por ejemplo, el segundo dato sí está bien reportado, porque miren que la cantidad de decimales coincide también con la misma cantidad de la incertidumbre. Miren que aquí tenemos 2 cifras decimales y acá 2 cifras decimales, 9,84 más o menos 0,01 centímetros. Entiéndase como incertidumbre la menor medida que se puede realizar con el instrumento de medida. Ese vendría siendo el error o la incertidumbre. Hay autores que cogen como tal, hay diferentes autores que cogen como tal la medida, la incertidumbre dividida entre 2 y a eso les da como un valor más preciso, pero eso depende del autor con que se esté trabajando. Bien, acá tenemos otra medida, 9.80 más o menos 0.05 centímetros, es decir, que esto que está acá se realizó con un aparato diferente con el que ya habíamos visto anteriormente. Miren que esto tiene hasta las décimas de centímetro
Este es hasta la centésima de centímetro. Y miren que esta, aunque es hasta la centésima de centímetro, la incertidumbre es diferente, más o menos 0,05 centímetros. Y miren acá, tenemos hasta las milésimas de centímetro, o sea, es decir, que este dato todavía aún es más preciso, porque se nos mide hasta 3 cifras decimales. Bien, ahora vamos a hablar un poquitico sobre lo que son de medidas directas y medidas indirectas. Entonces, las medidas directas son aquellas en donde el instrumento de medida mide directamente la magnitud desconocida. Es decir, las medidas directas son las que, valga la redundancia, se miden directamente del instrumento de medida. Es decir, con una regla, usted mide una longitud. Entonces ahí lo está midiendo directamente. Con un cronómetro se mide el tiempo, entonces ahí usted está midiendo directamente esa magnitud física. Por ejemplo, también hay diferentes instrumentos de medidas para medir la longitud. Tenemos, por ejemplo, una regla, tenemos una cinta métrica, tenemos un pie de rey. Sí, el pie de rey o vernier tiene otra incertidumbre diferente a la de la regla. Hay instrumentos que son más precisos que otros. ¿Listo? Por ejemplo, para medir la temperatura, ya ustedes saben que se utiliza un termómetro. ¿Ok? Y así sucesivamente con los diferentes instrumentos de medida. Ahora, ¿cuándo una medida es indirecta? Bueno, una medida es indirecta cuando el valor de una dimensión se obtiene a partir de las lecturas directas de otras dimensiones y de una expresión matemática que las relacione. Es decir, una medida indirecta es cuando, por ejemplo, utilizamos una fórmula para hallar esa medida. Pero, por ejemplo, aquí, para hallar el área, por ejemplo, de este triángulo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que necesitamos base por altura dividido entre 2. Entonces, miren que tenemos, por ejemplo, la base se puede medir, ¿cierto? Podemos medir la base y miren que ya estamos usando una fórmula matemática para hallar el área. ¿Cuáles medidas son indirectas? Por ejemplo, si por ejemplo desconocemos la densidad, ¿sí?, de un material y conocemos la masa y el volumen, entonces ya aquí tenemos una relación matemática, entonces esto sería una medida indirecta. O por ejemplo, cuando hallamos el volumen de un paralelepípedo, que vendría siendo el largo, el ancho, ¿sí? Por largo, ancho por la altura. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una fórmula que nos sirve para realizar esa medida indirecta o hallar el valor del volumen. Entonces, aquí en este caso, este volumen que está expresado en términos de una fórmula, está expresado en términos de unas medidas directas, ¿sí? Entonces, como ya estamos usando una fórmula para hallar esa medida, entonces se dice que es indirecta. O también cuando queremos hallar el volumen de una esfera, 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces, si ya utilizamos una fórmula, entonces es una medida indirecta. Cuando medimos directamente del instrumento, entonces ahí sí es una medida directa. ¿Listo? Bien. Ahora les voy a explicar un poco sobre lo que es el promedio, ¿sí? Promedio y la desviación estándar. Bien, por ejemplo, nosotros tenemos esta serie de datos. Tenemos aquí un dato, 2 datos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si nosotros queremos hallar el promedio, ¿cómo hallamos el promedio de esas medidas? Simplemente cogemos las medidas, las sumamos y las dividimos entre el número de datos. En este caso, el número de datos viene siendo 10, ¿sí? Es decir, aquí se tendría que sumar 9,82 más 9,83 más 9,82 más 9,84 más 9,85 más 9,83 más 9,84 más 9,85 más 9,84 más 9,82.
Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y eso lo dividimos, ¿sí? Esto lo dividimos entre ¿cuánto? ¿Cuánto es el número de datos? Son 10 datos. ¿Cómo sacamos el promedio? Vamos aquí a mantener esto, a sacar el promedio con la calculadora. Entonces sería, vamos aquí, 9.82 más 9.83 más 9.82. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Más 9.84 más 9.85 más 9.83 más 9.84 más 9.85 más 9.84 más 9.82. Y eso lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 10, ¿sí? Entonces, al sacar esto, miren cuánto nos da, 9.834. Vamos a colocar aquí 9.834. Vamos a suponer que estas medidas son de longitud, ¿sí? Vamos a colocarles, para colocarles aquí una unidad. Entonces, miren, como esto está expresado con 2 cifras decimales, entonces esto va a estar expresado aquí con 2 cifras decimales. Miramos la cifra que sigue, esa cifra que sigue no es más grande que 5, entonces nuestro promedio es 9.83, ¿sí? Entonces, este viene siendo centímetros, viene siendo nuestro promedio. Ahora, ¿cómo se halla la desviación estándar? Bueno, el promedio vamos a colocarlo acá, 9,83 centímetros. Después se los explico con la calculadora es un poco más sencillo. Ahora, hicimos esto. Bien, vamos a mirar ahora cómo se hace la desviación estándar. Les voy a explicar cómo se hace matemáticamente y después cómo se hace con la calculadora. Bueno, para esta parte, esta parte es un poco más extensa. ¿Por qué se utiliza la desviación estándar? ¿Para qué nos sirve? La desviación estándar nos sirve para hallar la incertidumbre o el error de una medida directa. Es decir, si por ejemplo desconocemos una serie de datos la incertidumbre, entonces la desviación estándar nos sirve para calcular esa incertidumbre. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Esto es bastante largo. Entonces sería el primer dato, ¿sí? Porque hay que abrir la sumatoria, sería 9.82 menos el promedio al cuadrado, ¿sí? Más el segundo dato, 9.83 menos el promedio al cuadrado, más el tercer dato, miren que el tercer dato es 9,82 menos 9.83 al cuadrado, más, ¿sí? 9,84 menos 9.83 elevado al cuadrado, más 9,85, el quinto dato que vendría siendo este, menos 9,83 al cuadrado. Más, voy a colocar aquí puntos, estos 3 puntos suspensivos significa de que aún faltan ¿cuántos datos? Estos datos que están acá, ¿sí? O sea, es decir, el sexto dato menos el promedio más el séptimo dato menos el promedio y así sucesivamente. Y esto dividido entre ¿cuánto? En nuestro caso, n vale 10. Pero como acá en la parte del denominador está n menos 1, entonces sería 10 menos 1. Entonces esto quedaría 9. Bien, esto matemáticamente, después que lo hagan, le debe dar un valor de 0.01 centímetros. Ahora se los voy a comprobar, pero con la calculadora. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo se debe de reportar el dato? El dato, ¿sí?, de promedio se debe de reportar, ese dato de longitud se debe de reportar como el promedio, es decir, 9.83 más o menos 0,01 centímetros. Y esta es la forma correcta de expresarlo. Si aquí hubiéramos colocado 834, no está correcto porque esto tiene 3 cifras decimales y esto 2 cifras decimales. Entonces vamos aquí a borrar así el 4. Ya vamos a colocarle aquí el más o menos. Más o menos. Listo. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo con la calculadora? Es más, el promedio todo se puede hacer con la calculadora. Vámonos a la calculadora. Vamos aquí entonces a darle donde dice, yo recomiendo siempre resetear la calculadora. Eso depende del tipo de calculadora que usted tenga. Yo voy a utilizar la más convencional, que es FX82ES. Entonces, lo primero que voy a hacer es resetear. Shift 9, 3 y le doy en igual. Y le doy en AC. Entonces ya ahí está reseteada la calculadora. Ahora voy a colocar el modo tabla, ¿sí? Vamos aquí a regresarnos. Vamos aquí a regresarnos. Voy a reiniciar otra vez la calculadora. Vamos a ver aquí. Listo. Le damos en Start. Le damos en Start y le damos en 2. Entonces, vamos a ingresar cada dato que está aquí, es decir, 9.83 y le damos igual. Le damos, perdón, el primer dato es, vamos aquí a regresarnos. Vamos otra vez, modo 2, le damos en 2. Vamos a colocar el primer dato, 9.82, le damos igual. Seguimos con el otro dato, 9.83, le damos igual. 9.82, le damos en igual. 9.84, le damos en igual. 9.85, ya llevamos el quinto dato, le damos en igual. 9.83, le damos en igual. 9.84, le damos en igual. 9.85, le damos en igual. 9.84 y 9.82. Listo. Y ahí tenemos los datos. El paso que sigue es darle en AC. En AC, pues ahí quedan los datos guardados. Ahí no se van a perder los datos. Shift, le damos en Start. Le damos donde dice el quinto que dice varianza. Y, por ejemplo, si queremos el promedio, le damos en 2 y le damos en igual. Y ahí nos da el mismo valor que ya habíamos obtenido de manera analítica, el promedio. Ahora vamos a sacar entonces la desviación estándar. Vamos a darle otra vez en AC. Entonces le damos Shift, le damos 1, le damos en 5 y le damos en 4 para hallar la desviación estándar. Y miren que nos da aproximadamente 0.01, ¿sí? Dejando esto con 2 cifras decimales nos queda 0.01 centímetros. Y ese vendría siendo la desviación estándar. Cuando son cálculos muy extensos como este, se puede utilizar la calculadora. La calculadora nos da todos esos datos estadísticos. Bien, continuamos. Ahora vamos a mirar el concepto de lo que es la precisión y la exactitud. ¿Sí? La exactitud, ¿qué nos indica? Indica el grado de cercanía o proximidad entre un valor medido o una serie de valores observados, ¿sí? En comparación con el valor esperado. Y la precisión refiere el grado de proximidad o cercanía de los resultados de diferentes mediciones entre sí. Por ejemplo, para esta primera parte hay una alta precisión porque todos los datos, miren que están como juntos,
pero hay una baja exactitud porque el blanco es el punto central, entonces no hay exactitud para esta primera parte, pero sí hay una alta precisión porque los datos prácticamente están próximos o están cerca. Ahora, alta precisión y alta exactitud. Miren que los datos están en el punto central, donde siempre queremos, por ejemplo, cuando lanzamos una flecha, por ejemplo, en ese deporte, ese dardo debe de caer en la parte central. Entonces, miren que hay alta precisión y también alta exactitud. Ahora, baja precisión pero alta exactitud. Es decir, aquí no hay como tal precisión, ¿sí? Pero hay una alta exactitud porque prácticamente los valores se acercan al valor central. Y en el último hay baja precisión, ¿sí? Y también baja exactitud. ¿Por qué? Porque los datos no están centralmente, entonces hay baja precisión. Y también hay baja exactitud porque los datos están todos dispersos. Bien. Ahora, algo que es importantísimo en el laboratorio, tanto presencialmente como ahora que lo vamos a hacer virtual, es el cálculo de los errores. El error absoluto, el error relativo y el error porcentual. ¿Cómo se hace el error absoluto? El valor medido menos el valor exacto, es decir, el valor experimental menos el valor teórico. Eso encerrado entre el valor absoluto. El error relativo, valor medido menos el valor exacto entre el valor exacto. Es decir, es como si usted calculara el valor experimental menos el valor teórico entre el valor teórico, ¿sí? Y esto, si usted quiere hallar, por ejemplo, el error porcentual, simplemente para hallar el error porcentual, simplemente usted ¿qué tiene que hacer? El error relativo multiplicado por 100 y eso le da el porcentaje de el error. En física y en cualquier rama donde haya laboratorios, los datos aceptados, ¿sí? Están dados hasta un porcentaje del 5%. Si se pasan de este porcentaje, porque hay muchos errores al momento de medir. Entonces, aceptado científicamente hasta el 5% del error. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a hacer la práctica. Ya les voy a compartir el link, ¿sí? Vamos a ingresar. Vamos a ingresar al link. Vamos aquí a salir de aquí un momento. Y nos vamos entonces ya a la práctica. Pues ya les voy a compartir el link para que ustedes vayan siguiendo el paso a paso, perdón. Vamos aquí a compartirles el link, ustedes van a seguir el paso a paso. Ahora sí vamos a empezar ya como tal la práctica. ¿Listo? Por favor, me avisan cuando ya logren entrar al simulador. Les debe aparecer algo de esta forma. ¿Ya todos están ahí? A ver. Ya estoy tratando de ingresar, profe. Listo, yo los espero entonces para que todos me sigan. Lo mismo Dayana y lo mismo Laila. Profe, ¿cuál es la interfaz? ¿Cómo debe aparecer? Así debe aparecerte. El app. ¿Sí estás observando? No me aparece así. Le debo dar iniciar. Darle, yo te envié el link ahora aquí por el chat.
Sí, yo acabo de ingresar en el link y me aparece algo diferente, como login, algo así. Mucho mejor si te aparece así porque el paso que sigue es, por ejemplo, donde dice Me login. pide un usuario y una contraseña. Listo, bien. Usted lo que tiene que hacer es colocar ahí correo, su correo preferiblemente institucional, que sea una cuenta de Gmail, y colocarlo y enseguida puedes ingresar y te va a aparecer de la forma que ya a mí me parece. ¿Listo? Me avisas cuando puedas hacer Profe, el eso. institucional yo no lo tengo, se me bloqueó y no he podido recuperarlo. Puedo entrar con otro de Gmail. Sí, puedes entrar, pero que sea de Gmail. ¿Listo? Me avisan, por favor, cuando ya logren ingresar. Profe, regáleme un momento, yo no he podido ingresar. Si quieres, te dejo para que compartas y hagas el procedimiento, porque simplemente es colocar tu correo, ¿vale? Sí que me piden el correo y una contraseña. De pronto es porque no le estás dando en donde es la primera opción. Te voy a dejar aquí de compartir para darte la autorización y me compartas y te voy explicando, ¿vale? Ya, profe, ya pude ingresar. Ok, ok, vale. ¿Y la otra joven? No he podido ingresar, regálenme un minutico, señor. Ok, listo, vale, yo te regalo unos minutos entonces y me avisas. ¿Tengo que ingresar con el corporativo o con cualquier correo? Tú puedes entrar, lo ideal sería que lo hicieras con tu correo institucional, pero puedes usar cualquier correo, pero que sea de Gmail. ¿Listo? Ok, gracias, señor.
Te voy a explicar acá directamente qué es lo que vas a hacer para ingresar. A ti te debe aparecer de esta forma, ¿sí? Le das en login, le das donde dice aquí Google Ads, pero le das aquí en esta primera parte donde hay como, te estoy señalando aquí donde debes de entrar y colocas tu correo. Colocas tu correo. Vamos a mirar a ver. Enseguida entras. Te debe aparecer esto. Ahí debemos estar todos. Sí, joven. Laila. Sí, profe. Ya ingresaste. Sí. Ok, listo. Vale, entonces, bueno, vamos a seguir, ustedes me van a seguir el paso a paso. Entonces, lo que sigue, ustedes le van a dar donde dice aparatos. Aquí se los estoy señalando. Vamos aquí a aparatos. Miren que aquí se los estoy señalando. En esta parte le dan en aparatos. Y ustedes deben de coger como tal este simulador que hace. Bueno, más que todo, esto es un péndulo simple, aunque hay más prácticas acá, que es a nivel mundial. ¿Sí? Es una interfaz con el que la UNAD cuenta, donde ustedes pueden utilizar algunos datos de, como ejemplo, periodo, datos de gravedad, ¿sí? Yo les recomiendo que utilicen, por ejemplo, el World Péndulo, por ejemplo, si este está activo, pues cojan el de Bogotá, o si está activo de la unidad Andes, entonces cojan el de la unidad Andes. Entonces, el paso que sigue es, nos vamos al paso que sigue, que es, le dan en aparatos y escogen uno de los péndulos. Miren que el de Bogotá UNAD está en rojo, es decir, que no se puede usar. Entonces, cogen por favor el que dice Bogotá Uniandes y entran, ¿sí? Deben ingresar y les debe aparecer esta interfaz de esta forma. ¿Listo? Me avisan cuando vayan por ahí. Debe aparecerles ya de esta forma. Listo, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Ahora, ¿qué sigue? En la parte de abajo, miren que estamos en descripción, que les muestra como una imagen de un péndulo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a cambiar un parámetro que tiene por defecto. Está aquí. Por ejemplo, aquí está 2824.0. Asegúrense de que este sea el valor. 2824.0. Miren que aquí está en milímetros. En la longitud del cable, entonces está aquí en milímetros. Entonces, lo que quiero que verifiquen es que este valor esté 2824.0. Bien. Después, ¿qué van a hacer? Se van a ir a configuración. Entonces nos vamos a configuración. ¿Dónde queda configuración? Acá. Configuración. En configuración, ¿qué valores le van a dar para configuración? El desplazamiento inicial, miren que aquí está como 10. Entonces lo colocamos como 10. Y el número de muestra la debemos llevar hasta 20. ¿Sí? Debemos cambiar el número de muestras hasta 20. Entonces le dan en 20, número de muestras. ¿Listo? Tenemos que ir por aquí. ¿Me van siguiendo? Sí, señora. Listo, entonces vamos por acá donde está él. Le dan en desplazamiento inicial y el número de muestra. Y ustedes le van a dar en la opción donde dice crear, que está en la parte de abajo.
¿sí? Que está de color azul, le dan crear. Entonces ustedes deben de esperar entre 1 y 5 minutos más o menos para que aquí les aparezca un histograma del periodo. ¿Listo? Y aquí les van a aparecer unas gráficas de velocidad lineal y una gráfica del periodo. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a esperar los 5 minutos. Tal vez se demore menos. Eso depende de la cantidad de personas que estén usando el simulador en estos momentos. Entonces, no se les olvide. Bien. Le vamos a ir dejando corriendo eso. Después les debe aparecer. Después el paso que sigue es donde dice submitir. Viene siendo esta parte. Vámonos aquí en configuración. Y aquí ya debe ir ejecutándose el histograma. Entonces tienen que darle, como ya les había dicho anteriormente, en crear y después le dan en el botón que está al lado. Y debemos esperar un tiempo. Esperemos ahí que se ejecute. Bien. Ahí les debe estar apareciendo eso. Ojo, no se les olvide dar en crear y al lado aparece enviar. Esto que está de color verde, ¿sí? Les aparece aquí en inglés. Esto significa enviar. Entonces ya cuando ustedes envíen debe de aparecerles un histograma de esta forma. Entonces me avisan cuando ya les aparezca como tal el histograma. A mí no me aparece aún, profe. Bueno, hay que esperar máximo. No se te olvide darle, como te estoy diciendo, en la parte donde dice enviar, en la parte al lado que tienes después de crear, tienes que darle en una parte que está de color verde, un botón que dice enviar o submit. Entonces, darle ahí y él te da de una vez el histograma. Me avisan cuando a los demás les aparezca. Sí, esos pasos seguí, pero no aparece. Bueno, vamos a esperar. Son máximo 5 minutos, no, eso no demora mucho. Obviamente que ya no debes estar en configuración, sino debes estar en donde dice ejecución. Mira que esto tiene 3 partes: descripción, configuración y ejecución. Debes estar ya en ejecución. En configuración es donde vas a colocar crear y vas a colocar enviar. ¿Cómo vas, Hermis? Profe, ya le di la opción y estoy esperando que se refleje la gráfica. Listo, profe, ya tengo la gráfica. Listo, entonces ya Hermis debe esperar. Si estás en ejecución y si le diste los pasos que te dije, tienes que darle crear y Sí, después señora. enviar. Listo, ok. Sí, ya hice todo. Bien, ahora vamos a esperar a Hermis.
Está un poquito demorado. Sí, me imagino porque hay más estudiantes trabajando. Aunque no necesariamente tú puedes trabajar con el de otros países, ahí aparecen otros péndulos, pero para que sigas como una línea, pues utilizar los de aquí, los de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Entonces, por eso estamos usando eso. ¿Listo? La otra compañera, ¿cómo va, Laila? Sí, profe, ya tengo el resultado. Y Dayanis también. Ya, profe. Ah, ok, listo. Bueno, continuamos entonces. Bueno, el paso que sigue, bueno, aquí dice mostrar 10 entradas, vamos a darle mostrar más entrada 25, o sea, de tal manera que nos muestre todas las muestras. Aquí nos deben aparecer, aunque coloquemos aquí 100, nos van a aparecer las 20 muestras que tenemos. ¿Listo? Miren que el valor del periodo oscila más o menos entre un valor de 3.4, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde dice Excel, vamos a bajar nuestro Excel, ¿sí? Miren que aquí están los datos de periodo, los datos de velocidad y los datos de temperatura. No se les olvide cuando estén haciendo el post-it, no se les olviden las unidades. Entonces, ya usted... Como profe, esa parte no la entendí, disculpe. Le das aquí donde dice Excel y bajas tus datos. Pero antes de eso tienes que mirar a ver que tengas tus 20 muestras. Mira que aquí te aparecen 20 datos. Por defecto esto aquí aparece con 10. Pero tú le puedes dar en 25, le puedes dar en 100 y te van a aparecer 20 datos. Y le das donde dice aquí Excel. ¿Listo? Bien, y te deben aparecer esta serie de datos. Profe, lo que usted decía de las unidades, disculpe. Las unidades, cuando vayan a hacer el post, que eso va a ser otro formulario que tiene que ver con esto. Yo que les recomiendo, tómele captura a esto, tómele captura a esto. De igual forma, estos datos van a estar en Excel, pero tómele captura. Listo. Tómele captura a los datos y nos vamos ahora al Excel. ¿Qué les pueden pedir en ese post-test? Posiblemente les pidan el promedio del periodo. Miren que aquí si usted selecciona los datos, usted puede sacar el promedio del periodo, aparece aquí en la parte de abajo, ¿sí? Promedio. O si no, usted lo hace manual, suma los datos y los divide entre el número de datos, aunque Excel tiene una opción de suma también. Y los suma los datos y los divide entre 10. ¿Listo? Esto tiene una opción Excel de suma de datos. Suma. Usted viene, los datos, los selecciona. Aunque a mí me parece más sencillo porque usted lo puede coger de aquí directamente. Aquí en la parte de abajo, no sé si a ustedes les aparece. Vamos a mirar a ver. Él aparece en la parte de abajo. Voy a volver otra vez a abrir. Profe, el post-test, ¿cuándo debemos presentarlo? El post-it, como hoy se cierra como tal, lo ideal es que usted haga el post-it en el transcurso del día, ¿sí? Pero son preguntas sencillas. Si usted hizo la práctica, no tiene por qué tener ningún inconveniente en realizar el procedimiento de la post. Son preguntas sencillas. Por ejemplo, les preguntan el promedio del periodo, les preguntan el promedio de la velocidad,
preguntan de pronto por la temperatura, entonces usted debe de tener esos valores ahí. ¿Listo? Me dejará modificar el documento. Profe, debe salir porque es que está ubicada en la primera fila. Sí, Dele sí, sino que escape. no me deja. No me deja hacer nada. Listo. Voy a volver otra vez a abrir. Voy a volver otra vez a abrir el documento. Tengo que aquí en descargas. Y listo. ¿Cómo les explicaba, muchachos? ¿Qué van a hacer? Como ya ustedes tienen los datos ya, bajan los datos y miren que aquí en la parte de abajo me aparece el promedio. Aproximadamente con 2 cifras decimales es 3,40 segundos. Ojo con lo que les voy a decir. Posiblemente no les quede lo mismo a todos porque se supone que ese péndulo que está allá, posiblemente a algunos les dé 3,41, el promedio 3,42. Bien, y como usted va a llenar un registro al momento de realizar la actividad, o sea, todos, si ustedes realizan la práctica, a todos no les va a quedar el mismo valor del periodo. Posiblemente, de pronto sí les puede quedar el mismo valor. A mí me dio 3,40. Listo. Bueno, ahí porque coincidimos, pero posiblemente les dé otro valor. O sea, pero aproximado 3,41, 3,42 o algo así por el estilo. Lo mismo van a hacer con la velocidad. Seleccionan los datos. Miren que esto da 16,41. Hacen el promedio. Esos datos se los van a pedir. Y en el caso del promedio de la temperatura, miren 21,56. Entonces, esto ustedes lo deben de tener ahí como evidencia. ¿Vale? Listo. ¿Cuál es el paso que sigue ahora? Ya usted hizo esa práctica, entonces debe de calcular los promedios, el promedio del periodo, el promedio de la velocidad y el promedio de la temperatura. Y debe tener esos valores ahí a la mano. Porque ahora con el paso que sigue, ¿cuál es el paso que sigue ahora? Utilizar el péndulo de Walter Fenn, ¿sí? Vámonos ahora a este péndulo, ya les paso el link. Vamos a pasarles el link. Profe, ¿cuántos minutos más demoramos? Porque yo estoy en horario laboral. Posiblemente como media hora más. ¿Listo? Bien, aquí está el otro péndulo. Ya podemos cerrar la otra interfaz, profe. No, esa déjenla ahí, no la vayan a cerrar. Entren al otro péndulo, al otro simulador. Les debe aparecer esto, ¿sí? ¿Ya todos están ubicados en el simulador? Sí, profe. Listo. Sí, señora. Bueno, entonces nos vamos, hago la explicación. Le van entonces a colocar, miren que aquí nos pide una longitud. La aceleración de la gravedad pues la van a dejar por defecto como 9,81, la masa 1 kilogramo y la amplitud 10, así lo van a dejar. ¿Qué van a variar? La longitud y la energía, y van a darle la opción donde dice energía. Bueno, vamos, ¿sí? La longitud es la misma que le colocamos al antiguo péndulo. Recuerden que nosotros al inicio teníamos un valor de 2824.0. Entonces, ese mismo valor, pero aquí está en milímetros. Y para pasarlo a metros hay que dividirlo entre 1000. Es decir, que esto nos queda como 2,824. Ese valor lo vamos a colocar acá. Vámonos al simulador.
Vamos a colocar aquí 2,824. Y vamos a cambiar donde dice acá, está en elongación, vamos a darle donde dice energía en la parte de abajo, ¿sí? Entonces me van a prestar mucha atención porque lo que sigue es importante, ¿sí? Usted va a poner a oscilar esto, ¿sí? Pero miren que Profe, regálame un momentico mientras colocamos los datos, por favor. Bueno, vale. Listo, profe, ya yo terminé. Listo, entonces le vamos a dar donde dice comenzar. Y el péndulo, miren que está comenzando a oscilar. Cuando complete 20 oscilaciones, miren que va por 7, 8. Cuando ya estemos llegando a 20, le dan en ralentizado, perdón. Cuando ya esté llegando a 20 oscilaciones. Entonces, usted cuando llegue a 20, es decir, en la parte central, en el centro, o sea, aquí en la parte central donde está 20, usted debe de pausar. Debemos de pausar y medir. Bueno, ya aquí pausamos, mire que lo hice preciso, quedó en el punto medio. Y mire que aquí nos arroja un valor para el periodo. Periodo de oscilación, 3.37 segundos. Porque esto que tenemos acá es un tiempo en que demoró en realizar todas las oscilaciones. Es decir, miren que el periodo de oscilación es 3.37 segundos. Entonces, ese periodo de oscilación posiblemente se los van a pedir en las preguntas que les van a hacer en el post. ¿Qué les van a pedir en el post? El valor de la energía potencial. Miren que aquí nos dio un valor de 0,209 joules. El valor de la energía cinética, 0,213 joules. El valor de la energía total, 0,422 joules. Entonces, estos valores nos los van a pedir. Entonces, usted tiene que colocarlos como tal en la post-test. Bien, después, ¿qué sigue? Bueno, ya prácticamente finalizamos, pero la idea es que ustedes lo hicieran. Profe, ¿por qué no hacemos el simulador y después usted nos sigue explicando por qué tanta información? Ya con el simulador ya finalizamos. Ya con la simulación ya finalizamos. Esas son las dos simulaciones. Yo no la he hecho todavía. Regáleme un momento. ¿Cuál? Esta. Esta, Okay. sí. De igual forma, ya les voy compartiendo el post-test. ¿Listo? ¿Qué datos debemos tomar de ahí, profe? Los datos de energía, ¿sí? Datos de energía potencial, energía cinética, energía total. Si usted quiere, le toma un capture. Y abajo aparece periodo de oscilación. Esos datos deben de colocar. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Listo, profe, ya yo tomé los datos. Listo, entonces, ¿qué van a hacer después? Listo. Después ustedes lo que van a hacer es
llenar el post-test. Yo se los acabo de enviar, les va a aparecer algo de esta forma. Vamos a ver aquí. Profe, pero el póster no lo podemos hacer más tarde, por lo menos Sí, tipo sí, mediodía. Les voy a explicar más o menos cómo deben de llenar. ¿Listo? Van a colocar nombres y apellidos, número de identificación, el programa donde están, el email, el periodo académico que es 1602, la zona a la que pertenecen. Y hay que llenarlo rápidamente. Para que ustedes más o menos sepan cómo va a ser esa especie de una evaluación. Van a indicar la fecha cuando colocan que es el 7. Le dan el siguiente y miren más o menos cómo les van a salir las preguntas. Aquí a coger cualquiera. Listo. Entonces miren aquí. Es una pregunta. Listo. Por ejemplo, de los siguientes experimentos desarrollados en el laboratorio, ¿qué variable no es posible medir? Entonces ustedes vienen y colocan la respuesta. La magnitud física del periodo, la masa de la esfera y la longitud de la cuerda en el péndulo medibles en unidades de medidas trabajadas en la práctica basadas en el sistema internacional son. Entonces ustedes colocan aquí la respuesta correcta. Entonces son preguntas que tienen que ver con la práctica y también preguntas teóricas. Entonces ya después que usted llene este post-test, no se vaya a asustar con de pronto con el porcentaje que le aparece al final, ya porque realmente después a mí me van a facilitar como tal las notas. Entonces no se vaya a asustar de pronto que saque un porcentaje bajo. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna... Profe, ahí en la fecha de los datos colocamos la fecha de laboratorio, colocamos la de hoy. Sí, claro. Ya, yo quería era como llenar, tratar como de mostrarles el estilo de preguntas. Las voy a mostrar rápidamente de cómo voy aquí a colocar cualquier respuesta. Voy a colocar aquí cualquier respuesta para que ustedes vean cómo es el tipo de preguntas. Regálenme un momento. Profe, usted nos va a pasar las diapositivas que está utilizando. Si necesitan las diapositivas, yo se las puedo suministrar. No hay inconveniente porque ahí está el paso a paso. ¿Listo? Sí, por favor, yo las necesito. Y también si necesitan la grabación, también se las voy a pasar. De igual forma necesito pasarle la grabación para aquellos estudiantes que no ingresaron. ¿Ya? Entonces yo quería que ustedes miraran acá cómo son el estilo de preguntas. O sea, yo no se las voy a responder, pero para que ustedes sepan, también hay otro video, también muy explicativo, también les voy a pasar toda esa información. Entonces miren que hay una pregunta de dispersión, de lo que expliqué, de lo que era la exactitud y precisión. Y entonces ustedes van a mirar a ver aquí, por ejemplo, les preguntan cuál de estas imágenes representa una mayor exactitud en la medida. Entonces ustedes deben de indicar. Miren que aquí también les hablan de la incertidumbre, lo primero que les había explicado, de los posibles errores que se pudieron tener en el laboratorio. Bien, vamos aquí a más o menos para que ustedes se lleven una idea de lo que es el cuestionario. Vamos aquí a usar, o sea, no les estoy marcando la respuesta correcta, sino para que vean el tipo de preguntas. Miren que hay una sección de medidas directas e indirectas. Entonces, la medición de la temperatura es directa en el experimento. ¿Por qué? Entonces, aquí ustedes deben de coger la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, basados en los datos experimentales, el cálculo de la gravedad es si es una medida directa o es una medida indirecta. Entonces, ustedes deben de decir, a partir de la experiencia, el periodo es una medición ¿qué? Entonces, ustedes tienen que mirar a ver o sea, qué tipo de medición es. Miren que estas preguntas van encaminadas a lo que son medidas directas y medidas ¿qué? Indirectas. Entonces acá ya vienen unas preguntas orientadoras que tienen que ver
con la importancia, qué opina sobre la importancia de la preparación previa en prácticas virtuales, la naturaleza de la medición es relevante para mi carrera profesional, los laboratorios digitales pueden reemplazar los laboratorios presenciales. Entonces son preguntitas que estas sí son abiertas, estas son de opinión, entonces ustedes deben de responderla. ¿Qué percepción tuvo al realizar el cuestionario de recogida de información de física general y el test de conocimientos previos? Entonces ustedes deben de llenar esto. ¿Sí? Deben de llenar todas estas preguntas. ¿Listo? Y ya, miren que regálenme un momento, que esta hora es... Bien. Ahora, ¿qué sigue? Íbamos por aquí. Miren que aquí hay una parte que la hacen con el Word Pendulum Alliance y ustedes aquí les dicen el paso a paso también, ingrese al enlace, seleccione el login, a continuación hacer todo lo que ya les expliqué, aquí les explican otra vez. Aunque aquí les dan unas condiciones, miren que aquí les dan como tal unas condiciones y usted puede usarlas, que solamente las va a usar para 20 muestras. Esto solamente lo va a hacer para 20 muestras, no lo va a hacer para 40 y para 60. ¿Listo? Entonces, miren que aquí les preguntan cuál es la velocidad promedio, ¿sí? De este péndulo. Entonces, por eso les había dicho que cuando descargaran el Excel, ustedes deben de colocar aquí el valor de la velocidad promedio con las respectivas unidades. ¿Cuál es la longitud neta? Esa longitud neta fue la que utilizamos al principio, ¿sí? El 2824.00 milímetros, o la pueden coger como 2,824 metros, ya pasada a metros. Entonces, esa longitud neta la deben de colocar aquí con la respectiva incertidumbre. Acá, por ejemplo, para hallar también les piden el promedio del periodo, por eso es importante descargar. Entonces, aquí les dan una fórmula también para hallar la gravedad con la longitud anterior. Esa longitud tienen que tenerla en metros para poder hallar la gravedad en metros por segundo cuadrado. Y también les dan el dato del promedio del periodo. Para hallar la gravedad, ¿sí? Deben usar el dato del promedio del periodo. Y ya miren aquí el porcentaje de error, deben también hallarlo. La gravedad experimental menos la gravedad teórica, entre la gravedad teórica multiplicado por el 100%. Entonces ya estas son como tal las preguntas. También les hacen unas preguntas del péndulo, del otro péndulo. Vamos a colocar aquí cualquier cosa para seguir. Y ustedes vean el tipo de preguntas que tienen. Vamos aquí a colocar. Vamos a seguir. Miren que acá esta experiencia va con el péndulo simple de Walter Fenech usando el otro simulador. Entonces miren que les pregunta la energía potencial, de cuánto es, tiene que decir la energía cinética, la energía mecánica y en base a los resultados obtenidos, cuál es el periodo. Entonces usted debe de colocar el valor del periodo. Entonces miren que necesitan tanto los datos del primer simulador como los del segundo para dar esas respuestas. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro lo que van a hacer, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya eso sería todo. Sin embargo, si tienen preguntas al momento de cuando estén realizando la práctica, entonces me comentan. ¿Listo? Quedo atenta. Ya les paso la grabación y les paso las diapositivas. Vamos a ver si las puedo pasar de una vez por aquí. Ok, gracias, profe. Sí, si las podríamos pasar a WhatsApp fuera mucho mejor, profe, al grupo. Ah, listo, vale, ya entonces se las mando, ¿vale? Les mando la diapositiva, les mando la grabación, les mando también otro video donde también hacen la misma explicación y ya creo que sería todo. Entonces traten de hacer eso el día de hoy para que ya tengan esa nota y al momento de que me pasen el consolidado, porque eso son 2 formularios, esos 2 formularios les dan una nota del componente virtual que equivale al 33% de la nota. ¿Listo? Componente práctico es 67 presencial y el otro 33% es el que acabé de explicar.
Listo. Ok, gracias, profe. Sí quedó todo claro, niños, pregunten, jóvenes, pregunten, por favor. Es el momento. Hermes. Todo bien, profe, todo bien, gracias a Dios. Listo, bueno, pues entonces que pase un excelente día, entonces nos vemos. Que pasen bien. Gracias, profe, igualmente.